a un nuevo video. En este video voy a hacerlo un poco diferente. Aquí me van a estar acompañando de uno de mis lugares de trabajo, de uno de los clientes de mi negocio Smarty, hasta mi casa. Voy a mostrarles un pedazo del trayecto, pero también quiero aprovechar para responder algunas de las preguntas que me han hecho. Así también los incentivo a que sigan preguntando, que para mí es un placer proveer la información y el conocimiento que tengo para que sus rides sean mucho mejores. Aquí estábamos en Nueva York, en Westchester, y íbamos de camino para New Jersey. Una de las preguntas que me hicieron es que si en la pantalla de la MT-07 se puede poner el mapa, y la respuesta es sí, sí se puede colocar el mapa, pero funciona con Garmin. Hay que descargar como algunas aplicaciones en el teléfono y la verdad es un poco complejo, y estoy muy acostumbrado al Google Maps, lo uso tanto para la moto como para el carro, con un montaje que le compré a la moto que me parece que es muy cómodo. Lo único es que toca cambiar muy a menudo unas banditas que trae, pero funciona. Otra que no es una pregunta, pero algo que me han dicho, es que no les gusta que se escuche como tanto el sonido de la moto, como la bulla, la brisa, pero a mí me encanta los videos de Pure Sound. Si se dan cuenta, casi en todos pongo en el nombre del video, en la descripción, que sí o sí se va a escuchar el exhausto. Tengo la marca del exhausto que uso, que es un Black Widow para la MT-07, que a mí me encanta el sonido que le da a la moto, le da un sonido muy agresivo. Pero sí lo voy a tener en cuenta porque era también algo que ya incluso lo había pensado, de grabar videos un poco más hablando y no tanto enfocarme en el sonido de la moto. Sería muy chévere y lo voy a tener muy en cuenta. Aquí voy a tratar de ser rápido y responder varias preguntas, o más bien varios comentarios que me han hecho. Me estuvieron diciendo que le pusiera retrovisores deportivos. Ya los de retrovisores deportivos están en la moto, muy seguramente aquí los están viendo, y estos me encantan. Son pequeños, ya me acostumbré a ellos y los logré acomodar porque al principio me parecían súper incómodos. La verdad no los recomiendo al 100% porque no dan mucha visibilidad, pero si te acostumbras a ellos son una muy buena opción. Les voy a dar un datito curioso. Hay un video que se llama Mi primera ruta documentada en la MT-07 camino al gym, que ese video, si se van a dar cuenta, yo no sé qué hice, cómo acomodé esas cámaras, pero ese fue el día que le hice un pequeño rayoncito a la moto, que es el único que tiene, porque no tenía visibilidad enfrente. Ya se darán cuenta por qué. Esta pregunta sí o sí se las tenía que contestar en este video porque me la han preguntado mucho. Sin embargo, voy a hacer un video completo acerca de esta pregunta, que es: ¿qué tal mi mofle? ¿Dónde lo compré? ¿Cuánto me costó? La respuesta rápida es la mejor opción para mí. Bueno, no he probado ningún otro, pero he visto videos de otros y para mí ninguno se compara con el sonido que le da el Black Widow. No sé la verdad qué piensan otros, pero para mí es el mejor sonido para la MT-07, al menos de mofles que yo haya visto. Es un Black Widow, no me sé la referencia exacta, el precio ronda entre los 350 euros, no estoy tampoco seguro. Como les digo, voy a tratar de hacerles un video con toda la información, pero lo recomiendo al 100%. Black Widow es una empresa londinense, si no estoy mal. Bueno, esta pregunta la respondo con este mismo video, y me preguntaron si iba a hacer algún video conduciéndola, y aquí tienen este y muchos más. Los invito a que se pasen por mi canal, no se olviden en suscribirse, darle like a este video si te gustó, darle a la campanita también para que seas el primero en ver los próximos videos, y por supuesto compartir para así poder llegar a muchas más personas. Otra pregunta que me hicieron es: ¿cada cuánto recomiendo lavar la moto? A mí me gusta lavarla, pues antes, al principio la lavaba cada vez que la usaba, hasta que me di cuenta que en algunos momentos no era necesario.
trato pues de estar pendientes. A mí no, la verdad no me gusta, apenas veo que la cadena ya tiene mucho polvito, muchas piedritas, mucha suciedad, trato de lavar la moto y hacerle mantenimiento a la cadena. Aproximadamente unas cada 2, 3 salidas, a veces 4 salidas, dependiendo. Trato de mantener la moto siempre bien limpiecita y con la cadena súper bien lubricada. Y bueno, voy a responder esta última pregunta y voy a dejar que se disfruten el resto de este video, que este ride estuvo la verdad increíble. Y la última pregunta es si esta MT-07 es mi primera moto. Sí, sí es mi primera moto, sin embargo ya tenía algo de experiencia en moto. Mi papá tuvo motos toda la vida, de él aprendí y siempre manejé una que otra moto, tuve también unas cuatrimotos, entonces tenía mucha experiencia previa. Sin embargo, sí fue mi primera moto. Al principio era muy cuidadoso, he cogido un poco más de pericia, sin embargo sigo siendo mucho más cuidadoso incluso ahora. Trato de no exceder límites de velocidad, trato de ir siempre por donde debo ir, pero bueno, siempre tomando pues ventaja de que es un vehículo ágil. Pero recomiendo siempre que se cuiden mucho por ahí en las vías, dejen de estar excediendo la velocidad, anden a su propio ritmo. Y nada, mi gente, esto es todo por hoy. Disfrútense el resto del video.